Hola, buen día. Nosotros somos el equipo verde y a continuación presentaremos el tema de operación, desempeño y selección de sistemas fotovoltaicos. Para empezar, es necesario conocer los conceptos de qué es una celda fotovoltaica, un módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos. Las celdas fotovoltaicas son mecanismos o dispositivos eléctricos que consiguen transformar la energía lumínica en energía eléctrica. Dicho de otro modo, son dispositivos que producen electricidad cuando la luz solar les alcanza o recae sobre ellos. Los paneles solares no son más que varias celdas trabajando de forma conjunta para generar un potencial eléctrico. El módulo fotovoltaico, también conocido como placa solar, es el dispositivo que capta la energía solar para iniciar el proceso de transformación en energía sostenible. Cada módulo solar contiene aproximadamente 60 celdas solares y comúnmente están recubiertos por una capa de silicio, debido a que este es un elemento sensible a la luz. Por último, un arreglo fotovoltaico es la conexión en serie o en paralelo de muchos módulos fotovoltaicos. Esto para producir cada vez mayores cantidades de voltajes y corrientes y por ende mayores potenciales eléctricos. Ahora veremos la manera experimental del voltaje en un circuito abierto y de la corriente en un cortocircuito de un módulo fotovoltaico. Bueno, aquí en las dos imágenes podemos ver una celda fotovoltaica que está conectada a la fuente de voltaje P I rad. Y rad significa irradiancia. Cuando esto aumenta, aumenta la corriente. Aquí podemos ver en el potenciómetro de la primera imagen que está en la posición de 0%. Por lo tanto, no hay resistencia y esto significa que hay 0 ohms. Aquí se genera un cortocircuito debido a que no hay resistencia entre, entre estos dos puntos, que aquí sería el punto A y el punto B. Por lo tanto, aquí vamos a calcular la corriente que se genera debido al cortocircuito y tenemos un valor de 34 miliamperes. Y en la imagen de derecha tenemos que el potenciómetro está en la posición de 100%. Por lo tanto, aquí la resistencia es finita y se abre el circuito. Por lo tanto, aquí vamos a calcular el voltaje que se genera por la celda fotovoltaica en este circuito abierto y tenemos un valor de 568 milivolts. Esta es la forma de ver la manera experimental el voltaje en un circuito abierto y de la corriente en un cortocircuito de una celda o módulo fotovoltaico. Bueno, para obtener las características de corriente voltaje y potencia voltaje de un módulo fotovoltaico de manera experimental, se realizó una gráfica donde se cambió la magnitud de la fuente de voltaje, la cual es B vías o fuente de polarización. Para esto se realizó un barrido que va desde 0 hasta 575 milivolts con un incremento de 10 milivolts. Como podemos ver aquí en la gráfica, la línea roja representa la potencia, mientras que la verde representa la corriente. Podemos ver que existe una línea vertical amarilla. Este es donde nosotros encontramos el punto máximo de potencia, donde es de 500.4645 milivolts. Mientras tanto, en la línea verde, que es de corriente, al igual se presenta un voltaje de 500.4645 milivolts. Después de esto comienzan a decrecer ambas y esto representa la máxima potencia de la capacidad del módulo fotovoltaico. La potencia que generan los paneles solares se mide en vatios o en watts. Hay distintas potencias en los paneles. Esta la encontrarás indicada en la placa que esté mirando para su instalación. La potencia entre los paneles solares oscila entre 250 watts y 300 watts de energía. Pero es cierto que actualmente es común ver paneles solares en viviendas con potencias más elevadas, como 500 watts. También hay algunos de potencias más inferiores, como pueden ser de 150 watts. En el caso de que tenga un panel común de unos 300 watts, esto indica que por cada hora de sol, la potencia que se genera es de 300 watts. Esto lleva a los siguientes cálculos. Supongamos que un día soleado de primavera en una sola cálida, el cálculo sería de 300 watts por 5 horas del sol al día, que nos da un total de 1500 watts, o que es lo mismo que 1.5 kilowatts al día. Los nuevos materiales e innovaciones que se realizan en los paneles solares están consiguiendo que incluso en los días en los cuales las condiciones meteorológicas no son las adecuadas, se pueda extraer energía sin llegar al máximo. Para hacer la comprobación anual, suponga que estas 5 horas son una media anual, compensando las horas de menos sol de invierno por las más de sol de verano. Se realizará el siguiente cálculo. Los 1.5 kilowatts al día por 365 días al año,
que nos da un total de 547 kilowatts al año por una placa solar de solamente 300 watts. Con esos datos, pues se puede hacer aproximaciones que el consumo de kilowatts que se necesita para una vivienda media es de unos 8.000 kilowatts anuales. Esto le permite realizar la instalación con el tamaño y los paneles que necesite para satisfacer las necesidades de su hogar. Como parte de mi conclusión individual y para finalizar, ya una vez que explicamos y analizamos los sistemas fotovoltaicos, utilicé el simulador PV-Watts para seleccionar la capacidad del sistema fotovoltaico necesario para generar un 40% de la energía anual consumida en mi casa. Con el simulador me pude dar cuenta que se estaría generando 421 miliwatts al año con aproximadamente 4 metros cuadrados. Y según el recibo de luz de mi casa, se consumen 304 kilowatts al bimestre, pero al año se convertirían en 1816 kilowatts. Y con los 4 metros cuadrados sí se estaría cumpliendo el generar 40% de la energía en mi casa. Sabemos que las energías sustentables es el futuro, pero si nuestro gobierno está decidido a no hacer este cambio, creo que debemos ser nosotros el que lo hagamos. Con respecto a mis conclusiones personales, puedo decir que aprendí que cuando se encuentra un modo fotovoltaico con un potenciómetro en la posición de 0%, no hay resistencia, por lo tanto se crea un cortocircuito. Y que cuando el potenciómetro se encuentra en la posición de 100%, la resistencia es finita, por lo tanto se abre el circuito y tenemos un circuito abierto. Asimismo, pude aprender que en un modo fotovoltaico la corriente tiene un comportamiento casi constante hasta que en un cierto punto llega a bajar en la gráfica, o sea, bajan los valores de la corriente y en la potencia van incrementando poco a poco hasta que en un punto bajan, y igual que la corriente tienen el comportamiento de ir decreciendo los valores. Y eso sería todo. Gracias. Ahora en la parte individual veremos la capacidad del sistema fotovoltaico necesario para generar un 40% de la energía anual consumida en mi casa. Bueno, aquí tenemos el recibo de luz de mi casa, en donde tenemos una suma de 487 kilowatt hora al bimestre, que al multiplicar por 6 obtiene el del año. Por lo tanto, se multiplica por 6 y obtenemos un valor de 2.922 kilowatt hora al año. Bueno, para obtener la energía que se necesita generar por paneles solares, ese valor del año se multiplica por 0.4, ya que necesitamos generar un 40% de energía anual consumida. Por lo tanto, se multiplica por 0.4 y obtenemos un valor de 1.168 kilowatt hora al año. Esta es la energía que se necesita generar por los paneles solares. Bueno, tras hacer varios intentos de simulación, obtenemos que el mejor valor para esa energía anteriormente calculada es una capacidad de un sistema fotovoltaico de 6 metros cuadrados. Esto generaría 1.202 kilowatt hora al año, un valor algo cercano a 1.168 kilowatt hora al año, por lo que lo mejor sería tener una capacidad instalada de un sistema fotovoltaico de 6 metros cuadrados. Considero muy importante conocer cuáles son las capacidades que pueden tener las células fotovoltaicas para así aprovechar al máximo la energía solar. De esta forma también es muy importante conocer cuál es la cantidad de energía que se consume en nuestro hogar, para hacer conciencia a lo que se consume día a día y hasta anualmente. De esta forma también relacionar que podemos ocupar la energía limpia, como es la energía solar, para reducir nuestros costos de luz y de esta forma aprovechar una energía que puede ser interminable, que es la solar. Gracias. Para encontrar la capacidad de un sistema fotovoltaico necesaria para generar un 40% de la energía anual consumida, primero checamos nuestro recibo de la luz para saber cuánto se consumió mensualmente, que fue de 92 kilowatts. Esto lo vamos a multiplicar por 12 meses, que es el año, nos da un total de 1.104 kilowatts. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.4, ya que el consumo total al año, lo multiplicamos por 0.4 y nos da como resultado 441.6 kilowatts al año. Posteriormente, en nuestro simulador, encontramos que se requiere de una capacidad de 6.83 metros cuadrados para generar 436 kilowatts al año, que es lo más cercano a nuestro 441.6. Gracias. Bueno, mi conclusión personal, comenzamos con el consumo mensual que viene en el recibo, el cual es de 237 kilowatts de hora, y luego esto se convierte en un consumo anual de 2.844 kilowatts de hora,
por lo que al multiplicarlo por 0,4 encontramos el 40%, lo cual es lo necesario para cumplir con la energía fotovoltaica. Sería de 1137,6 kilowatts de hora. Al utilizar la página prestada podemos ver que con unos paneles solares de 6,65 metros cuadrados logramos cumplir 1265 kilowatts de hora por año, lo cual cumple con nuestro estándar de 40% y hasta lo sobrepasa, por lo que se podría hasta reducir esta, esta distancia de los paneles solares aplicados. Como conclusión personal, considero que el uso de celdas fotovoltaicas e incluso adaptarlas al uso de cada persona ayuda al objetivo general que tenemos como país de incluir el 40% de las energías que cada persona utiliza dentro de su hogar. Por lo que finalmente puedo concluir que el uso de esta actividad o el realizarla y al promover que las demás personas lo realicen, ayuda en una gran parte a cumplir este gran objetivo que tenemos como país. Para las conclusiones personales, en mi caso tengo un consumo mensual de 335 kilowatts por hora, siendo esto un consumo anual de 2010 kilowatts por hora. Por lo que al hacer los cálculos necesarios podemos ver que el 40% de este consumo anual sería alrededor de 800 kilowatts por hora. Y al hacer la simulación podemos ver que lo necesario para cumplir con la energía es de 1415 kilowatts por hora. Aquí tenemos mis resultados de la simulación y pues puedo concluir que es necesario únicamente 1 metro cuadrado de celda fotovoltaica para lograr este objetivo. Y pues que únicamente concluir que, como había dicho en mi conclusión personal, esto contribuye en gran parte al objetivo que tenemos de obtener un 40% de energía renovable. Y pues este es el ejemplo que podemos promover para que todos lo realicemos.